¿vale? El día de hoy vamos a ver lo que sería el render de un carro, ¿vale? Este render, la verdad es más fácil que lo que hemos visto, bueno, creo yo a mi parecer, de lo que hemos visto, por ejemplo, en Solotino o en el render de la cocina, ¿vale? Son materiales un poco más uniformes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tal vez no vamos a tener que texturizar tanto, eh, no vamos a tener que traer texturas externas de lo que sería Photoshop o de cualquier otro software de texturizado o imágenes de Google. Creo que la mayoría o las texturas que vamos a... Sí, ya estoy grabando. Las texturas que vamos a necesitar, por ejemplo, son para lo que sería la placa, por ejemplo, ¿vale? Fuera creo que de la placa, también, por ejemplo, para generar la huella de las llantas. Por ejemplo, para generar la huella de las llantas, lo que van a tener que hacer es sacarle un V a lo que serían las caras exteriores de las llantas y buscar, por ejemplo, en Google, huella llanta, alfa wheel. Creo que Alpha Wheel tal vez no. Sería... ¿Cómo se le dice al borde de la llanta para que me acuerde? A ver, creo que por aquí tengo una textura para que la vean más o menos. Que buscarla ahorita tal vez se me complica. Denme un momento. Por ejemplo, esto. Esto es una huella. Si quieren se las dejo en el drive, ¿vale? Sin ningún problema, porque luego pueden ser un poco... No, la verdad es que no son tan difíciles de encontrar. Solamente no me acuerdo cómo encontré esta huella. Tal vez cara llanta. Cara llanta. Alfa. No, 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 no. Es una palabra en específico, pero no recuerdo muy bien en este momento cómo la buscaba. El punto es que esta llanta, ¿vale? Este contorno de la rueda, por ejemplo, lo que va a hacer, ustedes van a generar un material de caucho tradicional, con el Standard Surface de Maya, bueno, de Arnold, ¿vale? Y lo que esta textura les podría servir es para generar un mapa de bump en el borde de la llanta o un mapa de displacement, ¿vale? Para que aquí se empiece a marcar, como por ejemplo en el render que les estoy dejando, ¿vale? Para lograr este efecto en la llanta, ¿vale? Que se empiece a salir y no sea todo uniforme. E incluso pueden conectar, además del bump en la llanta, también podrían conectarlo en el apartado del color y podrían tener una llanta pintada, ¿vale? Como una llanta deportiva. Podrían meterle en Photoshop y hacerle sus ajustes y demás que ustedes quisieran, ¿vale? A partir de este tipo de imágenes. Déjenme me acuerdo bien, porque no recuerdo cómo se buscaba esta imagen, ¿vale? Y así trabajar un poco las texturas de lo que sería el carro. El día de hoy, ¿vale? Vamos a ver un nuevo material de lo que sería Arnold Render. Lo chico. De lo que sería Arnold Render, ¿vale? Diferente a lo que es el Standard Surface. Yo ya en mi escena preparé un poco lo que sería mi iluminación, ¿vale? Generé dos key lights, dos luces principales y una luz de relleno. En este caso no estoy utilizando un rim light. El acomodo de la iluminación, recuerden, depende de ustedes. Solamente piensen cuál es el objetivo de su escena. Vamos a abrir un poco lo que sería mi render. Ahorita lo buscamos auto. Gracias. Por ejemplo, aquí, si se fijan, ya tengo una iluminación. Recuerden siempre trabajar su iluminación en el apartado de lighting. Algo importante, algunos me han estado entregando
su render de lighting, generándolo a través del shading, ¿vale? Con materiales, por ejemplo, lo que podrían ser un Lambert, que es el material por default que trae Maya. ¿Vale? Me entregan, por ejemplo, sus renders de iluminación con este tipo de materiales. Eh, Esto puede funcionar, pero no es lo ideal, ya que el material de Lambert que tiene Maya por default, ¿vale? El material original que trae las escenas de Maya, no es un material, digámoslo así, no es un material de Arnold, o sea, no es un material que funcione tan correctamente como lo sería el Subsurface shader, y para obtener resultados más adecuados a la iluminación, además de que tiene tonos más neutrales que nos ayudan a que los materiales, cuando los generemos correctamente la iluminación, no se alteren y no se vean o muy oscuros o muy brillantes, ¿vale? Que tengamos una exposición lineal y que nuestros materiales se vean correctos, no importa en qué escena estemos trabajando. ¿Vale? Eso sería en el apartado de la iluminación. Ahora, en el apartado del shading, hoy sí vamos a ver un nuevo material, ¿vale? Dejé esta pequeña esfera aquí en mi escena, ¿vale? Para empezar a ver un poco el material de una manera un poco más directa, ¿vale? El material que voy a utilizar el día de hoy va a ser, en apartado de Arnold, el material de Carpaint. Ahí, Carpaint. ¿Vale? Es el nuevo material que vamos a estar utilizando. Podría yo generar mi material del carro sin ningún problema, como ya lo hemos visto. Voy a borrar la historia. Con el material del Subsurface, ¿vale? Pero quiero utilizar este material del Carpaint porque es un material específico para trabajar como sería el material de un carro, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve simplemente con arrastrarlo. Déjenme bajar un poco la resolución porque está muy alta. La resolución de este lo saqué incluso más alta que Full HD. Te lo voy a dejar en 540 para que sea más rápido. ¿Vale? Si se fijan, mis luces son todas area lights. Y a diferencia yo creo lo que vieron muchos ahorita que estuvieron trabajando ya con el HDRI, mete muy poco ruido, ¿vale? Por eso es ideal trabajar con luces un poco más simples de Arnold, ¿vale? Porque pues es fácil empezar a trabajarlo. ¿Qué está haciendo el material? ¿Vale? El material del Standard Surface, digo del Carpaint de Arnold, tiene tres apartados importantes: el coat, el especular, dentro del especular, el flakes y el base. ¿Y cómo funcionan todos estos? Antes de empezar, imagínense que son como capas, ¿vale? En la parte inferior, lo que tendríamos en la capa más abajo sería el base y el color. Encima de esta capa tendríamos lo que es especular, los especulares. Los especulares ya habíamos visto que son, digámoslo así, los reflejos en nuestra escena. Luego tendríamos los flakes. Ahorita vamos a ver más o menos qué son los flakes y cómo se comportan dentro del material del carro. Este sí es un apartado nuevo en lo que serían nuestros materiales. Y el apartado del coat, ¿vale? El coat ya habíamos visto que era como un reflejo encima del otro reflejo para acentuar reflejos o incluso un reflejo de otro color. ¿Vale? Para hacer las pruebas de mi material, en este caso voy a eliminar el coat y lo voy a regresar al final de mi material. ¿Vale? Si se fijan, maté un poco el coat y ya estoy perdiendo un poco de energía en lo que sería el reflejo de mi carro. ¿Vale? Voy a empezar ahorita con el apartado del base. El apartado del base pues creo que es muy fácil. El weight controla la intensidad, el color y el roughness, si se fijan, está en 0.5. Está ya por default en un valor. Funciona exactamente igual a como sería el roughness dentro del base del material del Subsurface. Es el color, lo voy a empezar a pulir, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento, cuando están asignando o generando el color del material de su carro, si no están logrando obtener, por ejemplo, yo quiero, en este caso, un rojo, no sé, un rojo Ferrari, un rojo Torino, un rojo muy fuerte e intenso, puede ser
que incluso ustedes están seleccionando el color rojo que ustedes realmente quieren, incluso moviendo el valor del weight a 1, no están obteniendo el valor que ustedes desean, ¿vale? Es posiblemente que sea por el valor del roughness, ¿vale? Porque el valor del roughness tendríamos que bajarlo. ¿Vale? Eso es lo que estaría haciendo en este caso el apartado del color. ¿Vale? Ahorita voy para hacer pruebas, ¿vale? Para que vean más o menos cómo generé este material de mi carro, ¿vale? Lo voy a poner un poco azul, un poco cian, entre cian y azul, ¿vale? Y ya tengo el color. El especular, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el especular? Muy similar a lo que ya habíamos visto en el apartado del especular del Soft Size Color. Tenemos el weight, que es la intensidad del reflejo, y tenemos el color, que si yo lo cambio, ¿vale? Va a alterar el color del reflejo. ¿Vale? Ahora, una diferencia que tenemos ya en el especular de los otros materiales serían estos tres apartados: Fall Off, Light Facing Ratio y Flip Flop. ¿Vale? Vamos a ver primero lo que sea el Flip Flop. Voy a regresar el color del especular. Ay, perdón, dejé el render. ¿Me escuchaba trabado? Ok. Otra vez. Lo que sería en el especular, el weight y el color, ya lo hemos visto. El color controla el color del reflejo de mi material, y el weight controla la intensidad de ese reflejo. Vamos a ver lo que sería el flip-flop, ¿vale? El flip-flop funciona muy similar a lo que sería el color del especular, un color en el reflejo, ¿vale? Pero al flip-flop le podemos conectar, en este caso, un mapa de ramp para hacer algo muy interesante. El ramp lo voy a cambiar, ¿vale? Voy a hacer que en el centro tenga tal vez un color morado, algo muy distintivo. Hue, ¿vale? Y del lado derecho, tal vez un verde. ¿Vale? Y al material, en este caso rápidamente, lo que voy a hacer es subirle mucho el IOR. Como esto es un material metálico, puede aceptar valores un poco más altos en el aspecto del IOR para que se empiecen a marcar un poco más los reflejos. Lo voy a subir a 6 para que también el efecto del flip-flop se empiece a notar más. ¿Vale? ¿Qué está haciendo aquí el apartado del flip-flop? ¿Vale? Si se fijan, yo conecté a un ramp. Lo que va a hacer es convertir el reflejo en un efecto Fresnel. ¿A qué me refiero con esto? Ya habíamos visto cuando vimos la creación de materiales en el Standard Surface lo que era un poco el efecto del Fresnel, por ejemplo, en un estanque de agua, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo llego a un lago o un estanque de agua, verlo desde la orilla, digamos, desde una esquina del lago, ver el resto del agua y no voy a ver hacia abajo de lo que se encuentra, no voy a ver lo que se encuentra debajo del agua, gracias a que el efecto Fresnel en los reflejos, digamos, donde nuestra tangente no podemos ver directamente hacia abajo, vamos a tener más reflectividad, pero si yo me pongo encima del agua, literalmente como viendo hacia abajo el agua, voy a ver a través del agua, voy a verlo ya transparente, a diferencia de si lo viera en un ángulo tangencial. Lo que está haciendo el flip-flop es exactamente eso, pero en los colores. Si se fijan, del lado izquierdo de lo que sería mi ramp, está pintando en el centro de mi esfera, ¿vale? Un color morado. Y conforme yo me voy hacia los bordes, lo empieza a pintar verde. Aquí, por ejemplo, me está pintando en el centro un poco blanco por la discrepancia de colores. Por ejemplo, tal vez aquí podría buscar un rojo, ¿vale? Para que no me pinte blancos. Pero necesitaría un color más distintivo aquí. Tal vez un azul o un morado. Un azul. ¿Vale? Si se fijan, en el centro de mi esfera, las caras, ahí tengo mi cámara, las caras
que están viendo en una tangente, ¿vale? Esto ya son un poco de cálculos matemáticos, pero lo está haciendo por sí solo el software, el flip-flop, ¿vale? Las caras que están viendo hacia la cámara directamente me las está pintando de este tono de azul. Y conforme yo empiezo a tener una tangente, ¿vale? Empiezo a ver ángulos que empiezan a mandar la normal, ¿vale? Por eso es importante las normales, porque las normales dictan esto. Las normales que no están viendo directamente desde la cámara, les empieza a generar un material más en este caso rosado, ¿vale? Y entonces, en base a estos colores, ¿vale? Yo ya empiezo a tener reflejos un poco más interesantes y empiezan a ser no uniformes, ¿vale? Y por ejemplo, yo podría cambiar la interpolación de lo que sería el ramp, volverla smooth y por ejemplo, tal vez meter un poco lo que sería el azul, ¿vale? Y ya puedo ver cómo abarca un poco más desde el centro hacia las orillas el azul o mover un poco el rosa. ¿Vale? Esto pues, ya depende de sus escenas. En este caso, para este material del carro, para que se vea bien, por ejemplo, podría con este tipo de efectos buscar efectos de carros, por ejemplo, tornasolados. ¿Vale? Donde empiezo a tener un poco de desigualdad dependiendo el ángulo que yo esté viendo el carro, ¿vale? En un ángulo que ve directamente hacia la cámara tengo ciertos tonos y conforme yo me voy yendo hacia las orillas de los carros y empiezo a tener un tono diferente y si yo me muevo este efecto se va a ir conmigo, ¿vale? Es para generar ese tipo de efectos. En este caso debería buscar tonos más adecuados y cercanos al color original del carro. ¿Vale? Está muy fácil de comprender, creo yo, ¿vale? Lo que sería el light facing ratio sería meter, digámoslo así, un color en el digamos, va a agarrar como otro color del lado izquierdo de lo que sería este ramp, ¿vale? Un color al centro de lo que sería el material, en este caso de mi esfera, las caras que están viendo hacia la cámara. Por ejemplo, voy a poner un color rojo en el facing ratio y si ustedes se fijan, no va a pasar nada, ¿vale? No, el color de mi carro no se está viendo alterado. ¿Por qué? Porque el light facing ratio depende de este valor que es el fall-off. El fall-off va a determinar qué tanto este color del light facing ratio se empieza a blendear con lo que sería el flip-flop desde el centro, desde las caras que están viendo hacia la cámara, ¿vale? Las tangentes que sí estoy con las que estoy chocando. ¿Vale? ¿Qué estoy logrando en este efecto? Al centro, digámoslo así, al punto más central de lo que sería la esfera, estoy encontrando este material rojo que le estoy asignando en el light facing color, ¿vale? Conforme yo me empiezo a mover en las tangentes en el efecto Fresnel del material del carro, voy a encontrar después del rojo este azul que yo estoy asignando y luego este rosa hacia los bordes, hacia las caras que ya no están viendo tan directamente en mi escena. ¿Vale? Y entonces, o sea, yo también, por ejemplo, podría aquí asignar otro color y volverlo rojo y demás. La diferencia es que el light facing ratio está haciendo un blend entre el rojo encima de lo que sería el flip flop, ¿vale? Pero así funciona. ¿Vale? Creo que también de cierta manera no está tan complicado, ¿vale? ¿Qué sería el roughness? El roughness sería exactamente igual a lo que ya hemos visto en los especulares si yo lo empiezo a mover.
el reflejo ya se empieza a pulir, se empieza a volver más opaco. ¿Va? Es exactamente el mismo que ya hemos visto. ¿Vale? Por default está en 0.05, un valor muy bajo, pero un valor de reflectividad muy alto, ¿vale? Que no se vea pulido. Ya depende, por ejemplo, este valor en el roughness es, por ejemplo, para tal vez carros con materiales mate. ¿Vale? Materiales en los vehículos que no son tan reflectivos, son muy opacos, ¿vale? Para eso les puede servir el roughness, en este caso en los materiales. ¿Vale? Y lo que será el Transmission Color hace cosas un poco medio raras, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un verde. ¿Vale? Lo que va a hacer es, a partir del reflejo, encima del color azul de lo que ya tenemos del carro, va a empezar a pintar este color, va a empezar a hacer como un blend entre el transmission que nosotros le estamos dando y el color original del carro, ¿vale? A mí no me gusta tanto porque luego llegas a obtener resultados medio raros. ¿Vale? Aquí se puede ver como un blend de los colores, bueno, los especulares ya los tenemos, pero estoy obteniendo un transmission donde el morado está sobreponiéndose a lo que sería el color original que tengo en el apartado superior del base y está obteniendo este color muy saturado de azul, ¿vale? No me gusta porque no puedo controlar yo tan claramente lo que sería el tono del color del carro, ¿vale? Para eso mejor, en mi caso, yo lo pienso así, mejor pongo un material muy saturado de azul. ¿Vale? Y estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Vale? Prefiero tenerlo un poco controlado, pero pues les puede servir para tener resultados tal vez psicodélicos, por decirlo así. Aquí con el rojo me generó un efecto muy padre. ¿Vale? Me lo mandó como a negros el color y lo único que estoy viendo son los reflejos de los especulares. Es un material muy interesante. ¿Vale? ¿Dudas? Antes de seguir avanzando, ¿dudas? Sideway. Ok, Sideway. Gracias. Sideway Wheel. Alfa. Cerca, pero no tanto. Les investigo bien cómo buscar estas texturas, porque me acuerdo cuando la busqué, encontré luego muchas, ¿vale? Y esta fue la que más me sirvió. A ver, ¿dudas, jóvenes? ¿Dudas? Nada. Bueno, sigamos. ¿Vale? Sigamos ahora con el apartado de los flakes. ¿Vale? ¿Qué son los flakes? Los flakes son esto, digámoslo así, diamantina, que en algunos casos, algunos carros, no todos lo tienen. ¿Vale? Por ejemplo, este se ve que es un carro que así salió pintado de marca, ¿vale? Y los flakes son esos pequeños puntos que podemos ver, ¿vale? Son puntitos que generan un aspecto un poco más metálico o un poco más moderno, ¿vale? En algunos carros, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Aquí se puede ver claramente todos esos puntos, ¿vale? Es un material que se basa en los mismos principios, pero tiene esos pequeños puntitos que reflejan más, ¿vale? Esos son los flakes. Si ustedes se fijan, el apartado de los flakes ya tiene hasta arriba el valor del color, pero yo no he visto en ningún momento flakes en lo que será mi material del carro. A ver. Tire sidewall. A ver. Alfa. Perfecto, ahora sí.
¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos uno. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Aquí, por ejemplo, ya Sí, con prof. su compañera, de hecho, aquí está el mío. Creo que es este. Sí, este es el mío, ¿vale? Como lo busqué fue Tire Sidewall Alpha, ¿vale? Y de hecho aquí podemos ver varios ejemplos de cómo tenemos la llanta y gracias al efecto del normal o del ¿cómo se llama? Displacement, no. ¿Sí es displacement? Creo que sí es displacement. ¿Vale? Nosotros podemos empezar a generar lo que sería la huella de la llanta. Por ejemplo, aquí podemos ver distintos tipos de alfas. Por ejemplo, obviamente este que tiene eh, marca de agua, pues no nos sirve. Tendríamos que buscar uno más adecuado. ¿Vale? Si sus habilidades en Photoshop son buenas, ¿vale? Ustedes pueden hacer su propia huella, ¿vale? Si saben hacer este tipo de efectos en círculos, podrían, por ejemplo, tal vez poner su nombre en lo que sería la huella del carro, ¿vale? Es totalmente válido y ya depende de ustedes, pero recuerden que se vea bien, ¿vale? Que se vea lo más fotorrealista posible. Por ejemplo, este les puede servir muy bien y en Photoshop simplemente borran lo que sería el centro, ¿vale? De hecho, este está pensado exactamente para generarlo en lo que sería un efecto de 3D. ¿Vale? Muchas gracias, jóvenes. Style Sidewall. ¿Vale? Ahora con los flakes. Sigamos. Para generar el efecto de los flakes es muy fácil. El primer valor que nosotros tenemos que mover es la densidad. Si se fijan está en 0. Eso quiere decir que no hay flakes en mi escena. Si yo lo empiezo a subir, en este caso lo voy a subir muy poquito, tal vez un valor de 0.01. ¿Vale? Ya pueden empezar a ver esos pequeños puntos a través del auto. Lo que va a hacer la densidad es determinar cuántos de esos puntos van a haber en nuestra escena. Y ya empezamos a ver esos flakes que les comentaba anteriormente. ¿Vale? Esa como diamantina que tiene el material del carro. Los flakes, ¿vale? Dependen de tres cosas, ¿vale? La primera, de hecho, sí, bueno, dependen de muchas cosas, ¿vale? Pero su tamaño depende de tres apartados. La escala, los layers, la densidad que ya vimos y el chord space. ¿Vale? La escala es como muy simple de comprender. Si yo empiezo a subir este valor, ¿vale? Lo que está pasando es que los flakes se vuelven un poco más grandes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tal vez ya están muy grandes con respecto a la escena. Siempre va a depender del tamaño que ustedes tengan de su escena. Como anteriormente ya hemos visto, hay escenas que tal vez necesitan más intensidad en la exposición de la luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra escena tal vez es más grande en proporción, ¿vale? A lo que serían otras escenas. Si yo abro, por ejemplo, mi wireframe, ¿vale? Aquí yo tendría lo que es el grid. Con este botón puedo ver lo que es el grid original de lo que sería mi escena. Si se fijan, mi carro es muy grande respecto a ese grid. Creo que pasó lo mismo en Solotino y pasó lo mismo en el render de la cocina. Pero por ejemplo en el render de las manzanas eran un poco más del tamaño de lo que sería el grid, ¿vale? Esto es importante porque los modelos que les estoy pasando están en proporciones reales, ¿vale? Por eso son muy grandes en nuestra escena. Y dependiendo el tamaño de nuestra escena, va a ser el tamaño de los flakes en este caso, ¿vale? Pero en este caso, aparte del scale, tenemos lo que sería el chord space, ¿vale? El pref, ¿vale? Le está dando una proporción uniforme a lo que serían todas las caras de mi geometría, ¿vale? Por ejemplo, en la parte del cofre, ¿vale? Va a poner la misma densidad que en el resto del carro,
¿vale? El pref, en este caso en el CarPaint, nos sirve, por ejemplo, para decirle que la escala sea dictaminada por el tamaño del mundo, el tamaño de nuestra escena en 3D. Entonces, si yo muevo el pref, seguramente se va a alterar el valor de la escala de lo que serían los flakes. ¿Vale? Aquí los ven muy grandes porque se está adaptando al mundo, ¿vale? No al valor del pref. Del pref es como el por default que ya unifica y le dice, ok, este tamaño es como un estándar. El Word ya me los está dando con respecto al mundo o con respecto al objeto, ¿vale? Si yo selecciono el de UVs, ¿vale? Lo que va a hacer va a agarrar el apartado de los UVs de lo que sería nuestro carro, ¿vale? Aquí por ejemplo tengo hecho un relajo los UVs, pero tal vez están generados muy bien. Están amontonados uno encima del otro. ¿Vale? Por ejemplo aquí puedo ver que los UVs, estos UVs nunca los arreglé, ¿vale? Así los trabajé. Lo ideal sería arreglarlos. Pero por ejemplo si yo le asigno el apartado de UVs, seguramente los flakes se van a empezar a jalar y se van a ver desproporcionados dependiendo de los UVs de mi carro, ¿vale? En este caso lo voy a dejar en Pref o en Word, ¿vale? Ya que no dependo de los UVs para que se empiecen a acomodar los flakes a mi escena y me los mantenga de una manera uniforme, ¿vale? Para eso es el Pref, para controlarlo un poco mejor o un poco más personalizado, ¿vale? ¿Vale? Aquí ya podemos ver en este tamaño, ¿vale? Incluso en este tamaño se ve bastante bien. Si hay que tomar de referencia como son, por ejemplo, los carros con flakes, ¿vale? Si se fijan, no son tan pequeños, pero tampoco tan grandes. Entonces, tal vez este me puede servir de referencia bien, ¿vale? Para intentar buscar una proporción adecuada de lo que serían los flakes, ¿vale? Si se fijan, obviamente este carro tiene más flakes de lo que yo estoy viendo. El otro apartado que nosotros vamos a ver para controlar lo que serían los flakes son los layers. Los layers es, digámoslo así, un multiplicador del valor de la intensidad. O piénsalo así, va a meter una capa de flakes y luego otra capa de flakes encima y luego otra capa de flakes encima. Y esto es controlado por el normal randomize, o sea, si el normal randomize yo lo pongo en 0, las capas se van a poner una encima de otra, si no va a haber un cambio. En cambio, al momento que ya existe un randomize, las capas se van a poner en desigualdades y entonces cuando yo empiezo a subir el layers, por ejemplo a 4, ¿vale? Yo ya no estoy alterando la densidad, ¿vale? O sea, yo no lo estoy diciendo méteme más flakes. Lo que estoy diciendo es méteme más capas, ok, con la configuración que ya tengo de una capa, ¿vale? Méteme más capas. Ay, ay, ay. Entonces empiezo a ver más sin tener que meterle más densidad, simplemente por como hay más layers, ok, otra capa y otra capa y otra capa. Y estos no se preocupen, ustedes pueden meter tantos flakes como quieran sin tener miedo, como por ejemplo cuando ustedes suavizaban la geometría, ¿vale? Si recuerdan el apartado del... cuando vimos el mapa de displacement, las subdivisiones, ¿vale? Aquí sí teníamos que tener cuidado de que las subdivisiones no fueran muy altas en el carro porque podía crashear mi escena, ¿vale? En el caso de los layers y de los flakes, aquí este apartado no va a generar más tiempos de render, ¿vale? O más cantidad de procesamiento, simplemente está metiendo más capas de flakes y ya, ¿vale? En este caso, tal vez lo que necesita es una escala un poco más pequeña, 0.5, ¿vale? Y más capas. ¿Vale? Algo importante sobre todo para los jóvenes de animación, eh, cuando trabajen la escala de los flakes, lo voy a regresar a uno, para que se... Si se fijan,
el flake, o sea, ahorita estoy en una resolución de 960 por 540, lo bajé muchísimo. El flake no lo bajen en su escala tanto que sea más pequeño que un píxel. Aquí, por ejemplo, puedo ver los flakes y puedo ver cómo afecta, por ejemplo, este flake, este pequeño cuadrito, ¿vale? Está afectando al menos unos 4 píxeles, ¿vale? Y hay otros un poco más grandes y demás. En la escala de los flakes no la hagan más pequeño a un píxel, porque cuando tengan animaciones, ¿vale? Puede que de repente, si están haciendo un turnaround del carro o el carro se está moviendo, si el flake es muy pequeño, de repente van a aparecer como puntitos. Pi, 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 pi. ¿Por qué? Porque el software no puede calcular tan correctamente el flake por su increíblemente pequeño tamaño y de repente van a empezar a aparecer, ¿vale? Pequeños puntitos que van a ser flakes que de repente se están calculando en un punto sí y en un punto no, en un punto sí y en un punto no, ¿vale? Y se les dice artefactos porque son puntos raros que empiezan a aparecer al momento que nosotros tenemos un render en una animación, ¿vale? Tengan cuidado solo con el scale, sobre todo en animaciones. ¿Vale? Ahora el que sigue, voy a dejar este tal vez en 3, ¿vale? Que sea un poco denso. Si se fijan, el IOR, ¿vale? Del flake es increíblemente alto. Si ustedes se fijan en el apartado del especular tenía un valor de 6, en el apartado del IOR de los flakes es un valor de 100. ¿Esto por qué? Porque los flakes tienden a reflejar muchísimo más de lo que sería el material normal del carro. Es eso lo que hace que nosotros podamos ver estos puntos. Si yo bajo la intensidad del IOR a 6, ok, los está pintando del color que ya tiene, ¿vale? La intensidad del IOR es muy alta gracias a que nosotros tenemos que ver muchos de esos reflejos, ¿vale? Si se preguntan por qué es tan alta, es por eso, ¿vale? Para que genere el efecto como se debe de los flakes, ¿vale? Que sean altamente reflectivos, ¿vale? Así lo voy a dejar y voy ahora a alterar lo que serían los colores. Si se fijan, son los mismos atributos que nosotros ya controlamos en el especular. El color, pues genera el color del flake, ¿vale? Y el flip-flop, el light facing ratio, ay no, aquí no es. Ah, ¿vale? Y el flip-flop, ¿vale? Va a ser exactamente lo mismo que el apartado del flip-flop y el light facing color y el follow van a ser exactamente lo mismo, ¿vale? El flip-flop va a meter en el caso de un ramp, ¿vale? ¿Qué está pasando? Yo todavía en mi material del CarPaint aún tengo esos reflejos que yo configuré la primera vez. En el centro el Light Facing Ratio Color, ese rojo, ¿vale? Y el gradiente en el reflejo. Y el Flakes tiene su propia tonalidad y sus propios colores haciendo el mismo efecto, ¿vale? Desde el centro yo controlo el flip-flop, ¿vale? En este caso también son rojos, ¿vale? Y hacia el borde de la geometría, hacia el borde de la tangente, estoy pintando, se convierte en amarillos y luego se convierten en verdes, ¿vale? El amarillo nace de la conversión de rojo a verde, ¿vale? Es un color que no tenía esperado ver, pero se empieza a generar ese arco iris, ¿vale? Y empiezo a generar efectos más padres. De la misma manera, al momento que yo, por ejemplo, pongo un azul en el light facing color y yo lo empiezo a bajar el fall off, va a empezar a aparecer en los flakes nada más ese color azul. Ahorita tal vez no se nota tanto porque está tratando de luchar incluso con el rojo. Vale, vamos a buscar tonos un poco más ya adecuados a lo que sería el carro.
¿vale? Y ustedes ya pueden empezar a generar diferentes tipos de efectos con lo que serían los flakes de su escena y de su carro. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía, el prep me está haciendo un efecto un poco, aquí por ejemplo lo veía un poco más denso, aquí no lo veo tan denso y lo veo un poco más grande. Aquí lo que podría hacer es cambiarlo a Word, ¿vale? Para que, perdón, dejé el render prendido. Aquí lo que está pasando es que el prefs me está dando una proporción diferente en la esfera de lo que sería el material, ¿vale? Al momento que yo lo cambio al Word, toda la esfera y el carro debería ser lo mismo. Entonces aquí tal vez ya voy a bajar un poco la escala de lo que sería el carro. 0.05. ¿Vale? Ya un poco más pequeño lo que sería el flake. Y de hecho lo veo muy morado. Creo que debería ser un tono un poco más blanquizos. ¿Vale? Ya es cuestión de que ustedes empiecen a experimentar un poco con lo que sería el flakes. ¿Vale? Incluso blanquizos tampoco me gustó, ahorita lo voy a ajustar. ¿Vale? Voy a buscar un tono azul de este lado. No tan blanquizo. ¿Vale? Este tono ya me gustó más, ya empieza a volverlo un poco más metálico. Tal vez lo que necesite un poco es un poco más de intensidad o un poco más de layers. ¿Vale? Entonces tal vez 0.5 aquí y 4 layers acá. ¿Vale? Y estoy obteniendo un material un poco más metálico. En este caso, lo que ya veníamos trabajando cuando yo no tenía. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, voy a bajar la densidad del flakes para ver la diferencia. ¿Vale? Los flakes están generando ese efecto, pero a ver, lo que quiero ver es qué tan denso ya se está volviendo. Creo que ya es demasiado denso. Voy a empezar a bajar un poco para ver cuánto genera un cambio. ¿Vale? Tal vez en este valor ya puedo ver un valor un poco más similar a lo que serían los flakes, ¿vale? De qué estaría buscando. Siempre, como les, perdón, como les he comentado siempre en sus materiales, traten de buscar una referencia, ¿vale? Busquen cuál es el color o el objetivo que ustedes quieren en sus materiales. ¿Vale? Por ejemplo, aquí incluso este tipo de efectos con un mapa de textura en el color, ¿vale? Y encima los flakes y demás, ¿vale? Pero siempre tengan una referencia del objetivo que ustedes tratan de obtener. Por ejemplo, ahorita yo lo estoy haciendo un poco de mi imaginación, ¿vale? Y es un poco difícil obtener ese resultado. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, aquí creo que todavía están algo grandes los flakes. Tengo que volverlos un poco más pequeño y tal vez checar si no tengo muy denso lo que serían los flakes. ¿Vale? Pero eso ya es cuestión de estar configurando un poquito, paso a paso, un ratito.
¿vale? Como se va viendo, pero siempre trabajar con una referencia a la mano, ¿vale? Ahorita solo lo hice, pues de acuerdo para explicarles todo lo que sigue el proceso, ¿vale? Cosa importante, estos puntos y estos flakes no son ruido en render, ¿vale? Tengan cuidado cuando ustedes empiecen a limpiar el ruido con los AVs directos, sobre todo en especulares directos e indirectos, ¿vale? Cuando estén limpiando el ruido, apaguen la densidad total de los flakes, ¿vale? Limpien el ruido y luego regrésenlo para que no se estén confundiendo el ruido que viene del render con el efecto de los flakes que ustedes están trabajando, ¿vale? Porque es diferente, los flakes realmente son esos puntitos que existen en nuestra imagen, el ruido son falta de sampleos que no hacen que, por ejemplo, las sombras se calculen correctamente, ¿vale? Y ya, por ejemplo, el code, lo que nos ayuda, como les había comentado desde el principio, es un reflejo encima de todos los reflejos que nosotros ya tenemos. ¿Vale? Es un reflejo independiente que tiene su propio IOR, su propio nivel de rugosidad y su propio color. ¿Vale? Incluso aquí cambiando el color del code me está cambiando prácticamente todo el material. ¿Vale? Ya depende de ustedes qué objetivo quieren. Por eso les digo que busquen referencias de primero qué tipo de pintura ustedes van a querer para este tipo de carro. Y en base a eso van destruyendo el material. Ok, tal vez el Flakes no lo voy a necesitar, tal vez solo necesite base, especular y el coat. ¿Vale? Y ya depende qué objetivo ustedes quieren. Obviamente, como el material del Surface Shader, hay presets, ¿vale? Ahí ya me moví. En el Car Paint ustedes pueden ver este pequeño botoncito de presets. Ya por ejemplo podría decirle, genérame un metallic blue, ¿no? Y ya me va a generar un material metálico azul. A una cosa, con los presets no funcionan con los nodos que yo ya habré conectado, ¿vale? Hay que desconectarlos. ¿Vale? Obviamente pueden utilizar los presets que ya trae los materiales, pero pues en lo personal no es lo ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente ustedes pueden agarrar, asignan un color y ya, y no van a estar sabiendo realmente qué está haciendo atrás. Todo lo que sería el material, ¿vale? Ahorita me movió la escala, me movió incluso el chord pref, el color space y demás, ¿vale? Yo prefiero, la verdad, empezar a trabajar mis propios materiales, ¿vale? Para obtener los resultados que yo realmente quiero. ¿Vale? Porque yo sé cómo funciona, cómo ajustarlo, para hacia dónde, porque cuál es la diferencia entre densidad y layers y demás. ¿Vale? Por eso me gusta trabajar un poco más personalizado lo que yo quiero obtener, ¿vale? No, en lo personal muchas veces no me gusta utilizar los presets porque como persona a mí siento que me limita el conocimiento, ¿vale? Yo aprendo más cuando tengo que trabajarlo desde cero y desde abajo que simplemente arrastrar un material, ¿vale? Es mi recomendación que siempre generen sus materiales desde el conocimiento que ustedes ya adquirieron, ¿vale? Y ya sería todo para trabajar el material de lo que sería el Card Paint, ¿vale? Y la verdad, en este ejemplo, creo que este resultado se ve incluso más padre que este resultado de preset. Este resultado de preset se ve hasta ¿vale? Porque yo controlé, yo supe cuál era el objetivo, empecé a mover colores, estos me agradaron, estos no. Obviamente tendría que tener una referencia un poco más clara de qué es el objetivo que yo quiero. Por ejemplo, en este caso de este material rojo, ¿vale? Tendría que manejar siempre colores rojos o en el caso de los flakes entre rojos y blancos, ¿vale? No me salgo de la paleta de colores. En este caso yo ya empecé a experimentar tal vez con atornapelados y demás encima de los flakes y encima del otro, ¿vale?
¿Vale? ¿Dudas, chavos? No, profe, todo bien. ¿Vale? Eso es opcional. Si ustedes quieren estampado, por ejemplo, una línea que atraviese el carro por el centro, ahí sí van a tener que arreglar los UVs, ¿vale? De toda lo que sería la carrocería. Son libres de hacerlo, ¿vale? Sin ningún problema. Yo al final lo que quiero que me entreguen, creo que lo tengo. Un momento. ¿Vale? Es algo así, ¿vale? Este es mi render. Un render que yo realmente diga, ah, ok, sí parece un carro de verdad. Controlan bien los materiales refractantes. Por ejemplo, aquí utilicé materiales de emission para lo que sería dentro de los faros. ¿Vale? Materiales de aluminio refractantes aquí adentro, ¿vale? Ustedes van a tener que ir asignando pues su cantidad de materiales, van a tener que estar viendo lo que se encuentra aquí dentro, las luces, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman? De las intermitentes, la textura de la placa, ¿vale? Por ejemplo, aquí el logo lo pinté de rojo y demás, ¿vale? Es un poco más de ir seleccionando, ir trabajando cada material. El objetivo, obviamente, como en todas los otros renders que han estado trabajando, es el fotorrealismo, ¿vale? Que esto realmente parezca un render de un carro que realmente existe, ¿vale? Que tenga todos los materiales asignados en toda la imagen, nada de materiales Lambert, ¿vale? Ya me dio flojera, entonces ya no tengo el material del vidrio, por ejemplo, el material de los frenos o el disco, ¿vale? Todo suma, ¿vale? Y todo va haciendo que el trabajo final, ¿vale? Sea de más calidad. Creo que en este caso, creo que aquí no lo tengo, ¿vale? Pero también creo que en el final, el ya de postproducción, creo que este fue el render y luego le dice también con el mapa de C-Depth un poco de profundidad de campo, ¿vale? También es válido todo lo que hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, este es el mío. Cuando hice este ejercicio, lo hice con un compañero, un amigo mío, ¿vale? Se llama David Landa, ¿vale? Y este fue el resultado de su carro, ¿vale? Si se fijan es otro estilo, por ejemplo en el mío es un poco más tal vez más lleno de energía, más tal vez juvenil. En el de él es claramente más serio, ¿vale? Gracias a que, por ejemplo, la textura que utiliza en su suelo, ¿vale? Los tonos, tonalidades blancas y negras, ¿vale? Le da un poco más de seriedad, ¿vale? Al final, por ejemplo, este es un render, ¿vale? Que yo llego con Honda, yo sé hacer esto, ¿vale? Yo sé trabajarte tu marca, tu imagen, tus colores, cuido tus símbolos, ¿vale? Por ejemplo, aquí él cambió yo por ejemplo puse una placa del Reino Unido, ¿no? Una placa más tradicional, él puso, no, yo quiero el CRZ, que es este carro, ¿no? Yo quiero vender este carro y decir, yo sé presentar y venderme, ¿vale? También, por ejemplo, en mi caso, mi cámara, ¿no? Mi cámara, si se fijan, se ve un poco inclinada, ¿vale? Un poco más natural, ¿no? Como sin un tripié, digámoslo así. También ajuste de distancia focal, los milímetros, ¿vale? Busquen referencias de carros, o sea, busquen eh, Photoshop, por ejemplo, ¿vale? Vean estudio, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, dependiendo de lo que ustedes quieran, por ejemplo, cómo es la iluminación en en un shot de fotografía para un carro. Ok, tiene paneles largos de iluminación que marcan esas líneas continuas y largas dentro de mi imagen. ¿Vale? Por ejemplo, en el render de mi amigo pueden ver cómo esa luz abarca toda la zona del carro y empieza a hacer esas líneas muy marcadas que abarcan toda la imagen. ¿Eso a qué se debe? A la simulación que tenemos de luces en un estudio de fotografía. ¿Vale? Dependiendo el acomodo de las pantallas de las luces, la intensidad, ¿vale? Por ejemplo, también algo que yo configuré en este caso en mis luces, ¿vale? En esta serie Light,
fue un poco el soft edges, ¿vale? Que los reflejos no sean tan marcados como líneas, que sean un poco más difuminados. ¿Vale? Todo eso va sumando y obviamente si su apartado en el render de iluminación está correcto, ¿vale? Sus resultados final tienen que buscar lograr esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí se puede ver esa pantalla de la luz en área grande que se encuentra en la parte superior. ¿A qué te refieres? No te entiendo. También podría estar bien hacer en estas semanas. Ok, como que Javier, o qué se te ocurre. Por ejemplo, hacer motion blur en un auto en movimiento. Ok, voy a pensar en algo un poco más complicado, ¿vale? Un poco más fuera de lo que ya hemos visto, ¿vale? ¿Dudas de lo que hasta ahora les estoy pidiendo que me tengan que entregar? No, profe, todo Vale, bien. creo que se me olvidó, ahorita se las hago, la, la actividad dentro del Blackboard, ¿vale? Lo que evaluamos y demás va a ser igual que todas las que me han entregado. Me van a tener que entregar render de iluminación, donde el carro se vea correctamente expuesto, materiales luces no quemadas, ni sobreexpuestas ni subexpuestas, un encuadre adecuado, obviamente que no se vea como ya hemos visto el por ejemplo, el ciclorama donde termina, ¿vale? Yo quiero ver un render de producción, ¿vale? Un profesional. Y así, un render de calidad, ¿vale? Como ya la verdad muchos me han estado trabajando en algunas de las tareas, ¿vale? Ahora es el caso de un producción de un carro. Se vea bien la huella, se vean bien las llantas, los materiales. Este parece fácil, pero es son muchos pequeños materiales, ¿vale? Lo verán sobre todo cuando empiecen a trabajar los faros. ¿Vale? Todas esas pequeñas piezas, asignarles un material, luces y demás. Si quieren que las luces estén prendidas, si quieren que las luces estén apagadas, ¿vale? Ya se darán cuenta conforme ustedes los vayan realizando, ¿vale? Por ejemplo, las llantas están agrupadas, si ustedes se fijan en el CRZ, ¿vale? Entonces, si las quieren mover, simplemente agarran los grupos, ¿vale? Y estén incluso acomodadas al centro de donde deben y simplemente, si las quieren acomodar, solo rotarlas, ¿vale? Desde el grupo. ¿Vale, chavos? ¿Dudas? ¿Alguien más ya para acabar? No, profe, todo bien. ¿Vale? Creo que este está un poco más relax de los que hemos visto, bueno, como Solotino o Kitchen, ¿vale? Cualquier cosa, pues ya saben, me avisan. Y el día jueves lo que les estaré enseñando un poco va a ser cómo texturizar en Substance Painter, ¿vale? Ya voy a tener la grabación.